La niña que estás a punto de conocer nació condenada desde el primer día. Su madre tenía apenas 15 años, su padre 71. Llegó al mundo en medio del abandono, la violencia y el abuso, dentro de una historia que nunca debió repetirse, pero que nadie detuvo a tiempo. Durante sus 4 años de vida conoció el hambre, el maltrato y el miedo. Vivió lejos de su madre, rodeada de personas que debían cuidarla, y que en lugar de protegerla la sometieron a un infierno silencioso. Su historia no termina con una desaparición ni con un misterio sin resolver, sino con un final trágico que dejó al descubierto una cadena de abusos que comenzó mucho antes de que ella naciera. Esta no es solo la historia de una niña, es el relato de todo lo que ocurre cuando el sistema falla, cuando el abuso se normaliza y cuando nadie escucha a tiempo. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Guadalupe Di Falco. El 12 de septiembre de 2010, un hombre llamado Miguel Ángel Riquelme realizó una llamada a los servicios de emergencia en la provincia de San Luis, Argentina. En la comunicación solicitó una ambulancia y explicó que una niña de 4 años había sufrido un accidente grave. Según su versión, la menor se había caído del techo de la vivienda y se encontraba muy lastimada. Cuando el personal de emergencias llegó al lugar, la situación llamó de inmediato su atención. Al acceder a la casa, encontraron a la niña sin signos vitales. Pese a los intentos de asistencia, no fue posible hacer nada por salvarle la vida. Desde el primer momento, el relato del supuesto accidente generó dudas. Las lesiones visibles en el cuerpo de la niña no coincidían con una caída accidental. Los golpes eran múltiples y se encontraban en distintas partes del cuerpo, lo que llevó a los profesionales a considerar que no se trataba de un hecho aislado ni reciente. Ante estas inconsistencias y debido al estado en el que fue hallada la menor, Miguel Ángel y su esposa Dora Videla, quienes estaban a cargo de su cuidado, fueron detenidos de manera preventiva. Al mismo tiempo, los otros 7 niños que vivían en la vivienda, todos menores de edad, fueron retirados del lugar y puestos bajo custodia de los servicios sociales. Además, se giró una orden de captura contra Débora Di Falco. Los médicos forenses establecieron que la niña llevaba al menos 24 horas sin ingerir alimentos. Además, presentaba un cuadro de desnutrición que indicaba que no se trataba de un hecho aislado, sino de una situación prolongada en el tiempo. También se detectaron infecciones en la piel similares a la sarna, zonas con cabello arrancado, hematomas, rasguños y quemaduras en distintas partes del cuerpo. Algunas de esas quemaduras, según se determinó, habían sido provocadas con cigarrillos. Una de ellas afectó de forma severa al tabique nasal, llegando a comprometer gran parte de esa zona. Los estudios también revelaron signos de abuso sexual. Ninguna de estas lesiones era reciente. Todas mostraban distintos tipos de evolución, lo que permitió concluir que la niña había sido sometida a torturas durante meses. La causa de la muerte fue establecida como un traumatismo craneoencefálico con edema cerebral. Los especialistas señalaron que ese edema, de haber sido tratado a tiempo, no necesariamente habría causado la muerte. Incluso indicaron que no se trataba de una lesión que requiriera internación prolongada, ya que con medicación y cuidados básicos en el hogar, la niña podría haber sobrevivido.
Sin embargo, el análisis médico también dejó en evidencia que la asistencia nunca llegó a tiempo. Las lesiones fatales se habrían producido entre 1 y 2 horas antes de la llegada de la ambulancia, y los servicios de emergencia habían respondido con rapidez una vez realizada la llamada. Esto reforzó la sospecha de que la ayuda fue solicitada cuando la situación ya era irreversible. Con estos resultados, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima como Guadalupe Rebeca Di Falco y establecieron que su muerte no fue producto de un accidente, sino la consecuencia directa de una violencia sostenida. Guadalupe tenía 4 años al momento de su muerte. Vivía en una casa que no pertenecía a su familia directa, bajo el cuidado de una pareja conformada por Miguel Ángel Riquelme y Dora Videla. La niña no se encontraba con su madre en ese momento. Su madre, Débora Di Falco, residía en la provincia de Mendoza y había dejado a Guadalupe al cuidado de esta pareja tiempo atrás. La separación no fue definitiva ni voluntaria en el sentido tradicional, sino el resultado de una situación económica y personal extremadamente precaria. La historia de Guadalupe no podía entenderse sin conocer el recorrido de su madre. Las circunstancias que rodearon su nacimiento, su crianza y el entorno en el que creció estaban directamente relacionadas con una cadena de hechos que se remontaban muchos años atrás, incluso antes de que ella naciera. Por esa razón, la investigación y el análisis del caso llevaron a reconstruir paso a paso la vida de Débora, ya que en ella se encontraban las claves para comprender cómo Guadalupe terminó viviendo en ese lugar y bajo esas condiciones. Débora Di Falco nació el 15 de diciembre de 1989 en la provincia de Mendoza. Desde muy pequeña su infancia estuvo marcada por la falta de cuidados y la ausencia de un entorno estable. Cuando tenía aproximadamente 6 años fue separada de su madre Graciela Di Falco, después de que vecinos del barrio realizaran denuncias ante las autoridades. Según esas denuncias, Graciela dejaba a la niña encerrada sola durante muchas horas y no se ocupaba de alimentarla de forma regular. También se mencionaba que salía con frecuencia durante la noche y que no atendía las necesidades básicas de su hija. Tras la intervención judicial, Débora fue enviada a vivir con una parte de su familia paterna. Durante ese periodo permaneció alejada de su madre biológica, aunque esa separación no sería definitiva. A los 13 años, Débora fue enviada nuevamente a vivir con su madre. Lejos de representar una mejora, esta decisión dio inicio a una etapa aún más grave en su vida. Durante ese periodo, su madre comenzó a explotarla sexualmente. En un primer momento, la prostitución se dio con vecinos y personas conocidas de Graciela. Con el tiempo, Débora fue llevada a distintos puntos de la calle y obligada a prostituirse en cualquier lugar donde pudiera conseguir clientes. El dinero obtenido era el único ingreso con el que contaba su madre, que en ese momento no trabajaba. La situación volvió a ser advertida por vecinos del entorno, quienes realizaron nuevas denuncias. Como consecuencia, Débora fue retirada otra vez del hogar materno y enviada a vivir con una familia sustituta. En ese contexto comenzó a imaginar la posibilidad de una vida diferente, con mayor estabilidad y sin violencia. Pero a los 14 años, por una decisión judicial cuyos motivos no quedaron claros, Débora fue enviada nuevamente a vivir con Graciela. A partir de ese regreso, la situación volvió a repetirse tal como había ocurrido antes. Débora continuó siendo obligada a prostituirse, ya que para su madre esa actividad representaba la única forma de subsistencia. En ese momento, Débora seguía siendo una niña y no sabía cómo reaccionar frente a lo que estaba viviendo, por lo que terminó acatando las órdenes de su madre. Un año después, Débora, con 15 años, quedó embarazada de un hombre de 71 años llamado Humberto, quien era uno de sus clientes habituales. Este hombre no se hizo cargo del embarazo. La única ocasión en la que intentó mostrarse presente fue cuando el parto estaba próximo.
Se presentó en el hospital con un ramo de flores y tras ese gesto no volvió a tener contacto con ella. Con todo esto llegamos al 2 de agosto de 2006, cuando nació Guadalupe Rebeca Di Falco. Tras el parto, Débora continuó viviendo con su madre y siguió ejerciendo la prostitución, manteniéndose dentro del mismo entorno de precariedad en el que había crecido. Durante los primeros años de vida de Guadalupe no hubo cambios significativos en las condiciones en las que vivían. La niña creció en un contexto marcado por la inestabilidad, la falta de recursos y la ausencia de un entorno protector constante. En abril de 2009, Débora, Guadalupe y Graciela se trasladaron desde Mendoza a la provincia de San Luis. El viaje se realizó a partir de una promesa de trabajo que finalmente resultó ser falsa. Al llegar quedaron en situación de calle y comenzaron a pedir comida en una iglesia local como otras personas que atravesaban una situación similar en ese lugar. Fue durante ese periodo cuando Graciela conoció a un hombre llamado Miguel Ángel Riquelme. En ese momento él tenía 47 años y estaba casado con Dora Videla, de 31 años. La pareja vivía en una casa junto a 7 hijos. Miguel Ángel ofreció que Graciela, Débora y Guadalupe se mudaran a vivir con ellos. En ese contexto, Débora continuó ejerciendo la prostitución mientras permanecía en la casa de la pareja. Poco tiempo después, Débora volvió a quedar embarazada. Tras confirmarse este segundo embarazo, su madre se fue del lugar y la dejó viviendo en la casa de esa pareja junto a su hija. Durante ese periodo, Débora siguió ejerciendo la prostitución aún estando embarazada. Cuando el embarazo comenzó a notarse con mayor claridad, dejó de salir a la calle y pasó a trabajar en un cabaret. Débora entregaba diariamente una suma de dinero a Miguel Ángel y a Dora para que cuidaran a Guadalupe. Con el dinero que obtenía de su trabajo sostenía a la familia, ya que compraba alimentos y cubría otros gastos de la casa, incluidos los cigarrillos de Miguel Ángel. La convivencia continuó bajo esas condiciones hasta el nacimiento de su segunda hija, en un contexto marcado por la dependencia económica y la falta de control de Débora sobre la situación. A comienzos de 2010 nació Fátima, la segunda hija de Débora. El nacimiento se dio en un contexto irregular. En ese momento, Débora había perdido su documento de identidad, el cual era necesario para ser registrada correctamente en el hospital y para que los datos quedaran asentados de manera formal. Ante esa situación, Miguel Ángel intervino para que Débora pudiera ser admitida en el hospital utilizando el nombre y el número de documento de su esposa, Dora. De esa manera, el parto se realizó y Débora dio el nombre de la niña. Días después del nacimiento, Miguel Ángel llegó a casa con la documentación de la recién nacida. Fue entonces cuando Débora se dio cuenta de que Fátima no figuraba con sus apellidos, sino con los de Miguel Ángel y Dora. Esta situación le resultó extraña. Con el paso del tiempo, Débora continuó trabajando en el cabaret. Al mismo tiempo, la relación con Miguel Ángel y Dora comenzó a deteriorarse. La pareja empezó a exigirle cada vez más dinero para permitirle ver a sus hijas. Si Débora no entregaba las sumas que le pedían, no le permitían convivir con ellas ni mantener contacto. Las cantidades exigidas fueron aumentando hasta llegar a pedirle sumas muy elevadas. Ante esa situación, Débora tomó la decisión de irse de San Luis y regresar a la provincia de Mendoza. Su intención era volver a ejercer la prostitución allí, ahorrar el dinero necesario y regresar más adelante para recuperar a sus hijas y llevárselas con ella. Lo que Débora no sabía en ese momento era que su hija menor, Fátima, ya había sido entregada a otra pareja, ni tampoco sabía que no volvería a ver a Guadalupe. Meses después, el 12 de septiembre de 2010, ocurrieron los hechos que se relataron al inicio de este vídeo. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos.
Tras la muerte de Guadalupe, la investigación avanzó, se produjeron detenciones y se dio inicio al proceso judicial. Uno de los puntos centrales del juicio fue la situación de Débora. El delito que se le intentó imputar fue abandono de persona seguido de muerte. Para las autoridades, Débora no había tenido el cuidado necesario con su hija, ya que la dejó al cuidado de Miguel Ángel y Dora y se marchó de la provincia sin garantizar su protección. Débora negó esa acusación, sostuvo que enviaba dinero de manera regular para el cuidado de Guadalupe y que mientras convivió con la pareja le parecieron personas adecuadas para hacerse cargo tanto de Guadalupe como de Fátima. En ese momento, Débora no sabía que su hija menor ya había sido entregada a otra pareja, algo de lo que se enteraría más adelante. Durante el juicio, Dora se desligó de la responsabilidad directa por la muerte de Guadalupe y señaló a su marido como el principal responsable de los hechos. Dora declaró que era Miguel Ángel quien golpeaba de manera habitual a la niña. Explicó que los castigos se producían, entre otras situaciones, cuando Guadalupe se orinaba, ya que no sabía ir sola al baño y en ocasiones mojaba la cama mientras dormía. También afirmó que Miguel Ángel la castigaba introduciendo su cabeza en un pozo de agua que había en la casa cuando, según él, la niña se portaba mal. Además sostuvo que su esposo había fabricado un objeto especial para golpear a Guadalupe, el cual utilizaba cada vez que la niña lloraba o hacía algo que a él no le parecía. Sobre el día de la muerte relató que por la mañana uno de sus hijos le avisó que Guadalupe estaba desmayada en el patio. Dijo que se lo comunicó a Miguel Ángel, pero que él restó importancia a la situación y aseguró que la niña estaba fingiendo. En relación con Débora, Dora afirmó que en varias ocasiones llegaba a casa en estado de ebriedad y bajo los efectos de drogas, y que por ese motivo no le permitían ver a sus hijas. Según su versión, la restricción no estaba vinculada al dinero, sino a su estado. También señaló que hacía meses que no la veían y que la última vez no se encontraba en buenas condiciones. Finalmente, Dora sostuvo que ella se encargaba de alimentar a Guadalupe y que con el dinero que Débora entregaba compraban leche, aunque reconoció que en muchas ocasiones no podían hacerlo por falta de recursos. En relación con Fátima, Dora afirmó que todo había sido un plan de su esposo. Según su versión, él le había dicho que mantendrían a la niña durante algunos meses y que pasado ese tiempo la entregarían a otra pareja a cambio de dinero, algo que finalmente ocurrió. Tras conocerse el crimen de Guadalupe, una mujer se presentó en una comisaría y afirmó que era ella quien tenía bajo a su cuidado a Fátima. Negó que la niña hubiese sido vendida y explicó que simplemente se la habían entregado para que la cuidara. La policía realizó un examen médico a la menor y determinó que se encontraba en buen estado de salud. A pesar de las declaraciones iniciales de Dora, Fátima permaneció bajo el cuidado de esta mujer. Tras analizar las pruebas, los testimonios y los informes médicos, el tribunal emitió su veredicto. Débora Di Falco fue absuelta de todos los cargos. No recibió condena y fue considerada víctima dentro del contexto general del caso. El juez sostuvo que al momento de los hechos que marcaron su vida, Débora era menor de edad y que existían antecedentes de abuso y explotación que debían ser investigados. En ese sentido, se ordenó abrir una investigación contra Graciela, madre de Débora, y contra Humberto, el hombre de 71 años identificado como padre de Guadalupe. Sin embargo, esta causa no avanzó y no se conocieron condenas vinculadas a esa línea de investigación. En el caso de Miguel Ángel Riquelme y Dora Videla, el fallo fue distinto. Ambos fueron declarados culpables por las torturas y el maltrato que sufrió Guadalupe durante el tiempo que estuvo bajo su cuidado. La sentencia fue prisión perpetua. En Argentina, la prisión perpetua no implica una pena de por vida automática, ya que la ley establece un máximo de 35 años antes de poder solicitar beneficios. Al momento de la condena, Miguel Ángel tenía alrededor de 48 años y Dora 33.
De cumplirse la pena completa, ambos llegarían a una edad avanzada antes de cualquier posibilidad de revisión, y lo que muchos esperan es que nunca recuperen la libertad y que pasen el resto de sus vidas en prisión. Con esta sentencia, la justicia dio por cerrado uno de los casos más duros y conmocionantes ocurridos en el país, marcado por la violencia sostenida contra una niña que no tuvo protección durante los últimos meses de su vida. La historia de Guadalupe no puede separarse de la vida que le tocó vivir a su madre. Débora creció en un entorno marcado por el abandono, la negligencia y la violencia. Desde niña fue privada de protección y obligada a sobrevivir como pudo en un sistema que falló una y otra vez. Su propia madre no solo no la cuidó, sino que la explotó, la expuso y la empujó a una vida para la que nunca tuvo elección. Esa cadena de abusos no terminó con ella, se arrastró durante años sin que nadie la detuviera a tiempo. Cuando una adolescente de apenas 15 años queda embarazada de un hombre de 71 años, no estamos ante una decisión libre, sino ante una consecuencia directa de una vida atrapada por el abuso. Guadalupe nació dentro de ese contexto, sin que su madre hubiera tenido jamás las herramientas ni el apoyo necesarios para romper el ciclo. Y fue ella, una niña de 4 años, quien terminó pagando el precio más alto. Este caso deja en evidencia cómo la violencia, cuando no se corta, se hereda, cómo las infancias desprotegidas se convierten en tragedias anunciadas y cómo una cadena de decisiones, abusos y omisiones pueden destruir varias vidas antes de que alguien mire hacia otro lado. Cerramos este capítulo, pero mantenemos abierta la memoria, porque el olvido es la única derrota definitiva, porque honrar lo vivido es en sí mismo un acto de libertad. Yo soy María y acabas de escuchar Archivo Criminal. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta si quieres seguir escuchando más historias criminales reales. Cuéntame desde dónde me ves y qué opinas de este caso. Gracias por acompañarme en este episodio de Archivo Criminal. Nos vemos en el próximo caso. Saludos.